Ok, entonces el tema del sábado que viene, que ya lo estudiamos el sábado pasado, el título es La ira del amor divino. Entonces nosotros tenemos que empezar a diferenciar claramente lo que tenemos en nuestro corazón de lo que Dios tiene en su corazón. Porque nosotros no tenemos escrita la ley de Dios. No tenemos escrito lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón. Pero sí lo tenían Adán y Eva, sí lo tuvo Jesús, y sí lo empezaron a tener los discípulos de Jesús, en los que Dios estaba escribiendo su ley, la mente y el corazón de ellos. Pero nosotros no podemos comparar nuestros sentimientos. Los sentimientos de un árbol malo, que como estudiamos, y claramente se dieron cuenta Pagones y Jones, Jesús tenía nuestra misma carne y sangre. Y no tenía pecado en esa carne y sangre, porque eso que en la naturaleza humana hay pecado, en los genes nuestros, como dice nuestra lección, hay pecado, es mentira. Como decimos acá en Argentina, es un verso, es un cuentito, es una doctrina de Roma. Y nuestros teólogos nos enseñan las doctrinas de Roma. ¿Por qué? Porque son guiados por lobos vestidos de ovejas, siervos de Jezabel. Ahora, por eso ellos se dieron cuenta que en nuestra carne y sangre, como dice el autor de Hebreos, no hay pecado. ¿Por qué? Porque heredó nuestra misma carne y sangre. Pero ¿qué pasaba? La diferencia, ¿dónde estaba? En su mente. Entonces, como dice Jones, fue hecho en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado. No implica ella y su mente. Su carne fue nuestra carne, pero su mente era otra, es la mente de Cristo. Y dice más adelante, ¿cuál es la clase de mente que tenemos? Está contaminada, corrompida por el pecado. ¿Cristian? Entonces, y Gerardo, tenés abierto el ¿Cristian? micrófono. ¿Cristian? Sí, William, sí. ¿Tú estás compartiendo pantalla? No, ahora la comparto. Oh, Bueno, perdón. Ahí está, ahora la estamos compartiendo. Y bueno, ahora les muestro lo que está leyendo de Jones. Y lo último resaltado, dice, el ser humano tenía en un principio la mente de Dios, porque tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón. La perdió, o sea, el hombre lo perdió y en su lugar tomó la mente de Satanás, porque Satanás escribió en la mente de Adán y Eva su ley, la ley del pecado, y quedaron esclavos del pecado, por elección propia. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Redimirnos de esa esclavitud. Por eso dicen que Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres, porque una vez que Dios nos redimió, al que entiende el Evangelio, comprende el Evangelio y lo desea y se lo pide, él vuelve a empezar a escribir su ley. Entonces, como los 144.000 sellos de la última generación, que van a tener escrito en la frente el nombre de Dios, porque van a tener la mente de Dios, van a tener la ley de Dios escrita en la mente del corazón, y ahí van a conocer a Dios, van a ser parte del pueblo que conoce a su Dios, porque van a conocer lo que Dios siente. ¿Cómo siente Dios? ¿Cuáles son sus caminos? Pero un hombre malo, un árbol malo, no tiene ni idea de lo que es el amor de Dios, ni lo que es la ley de Dios. Lo único que conoce, como se llama con Jones, es qué cosa, la mente de Satanás. Porque nosotros, ¿qué mente tenemos? Está contaminada por el pecado, tenemos la mente de Satanás. Ahora, el que perfecciona esa mente llega a conocer las profundidades de Satanás, y es la simiente de la serpiente. Entonces Satanás a todos los hombres nos contaminó. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Limpiarnos nuevamente. Entonces, ese es el centro del conflicto. Por eso va a haber una simiente de la serpiente, hijos de Satanás, e hijos de Dios, la simiente de la mujer. Y nosotros tenemos que elegir qué mente queremos tener, qué ley queremos tener en la mente y el corazón. Y no podemos mezclar los sentimientos humanos con los sentimientos de Dios. Entonces vamos a ver un poco lo que es la ira humana. Entonces aquí en Wikipedia lo voy a ampliar un poquito para que sea mejor. No me lo está ampliando. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si lo llegan a ver. Y voy a leer lo que dice. Hablando de la ira. La ira, la cólera, el enfado, la rabia, el enojo o la furia, porque es lo mismo, es una emoción. ¿De quién? De los árboles malos.
que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Una persona que está irada con otra tiene resentimiento con esa persona y está irritado con esa persona, ¿no? Pero como dice Pablo, el amor nos irrita. O sea, la ira humana, la cólera, el enfado, la rabia, el enojo, la furia, no es una emoción de Dios. Es una emoción de los hombres caídos. Los efectos físicos de la ira incluyen el aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivo y fisiológico cuando una persona hace la decisión consciente de adoptar medidas para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. La ira puede tener consecuencias físicas y mentales. Las acciones de ira se denominan comúnmente a saber enojarse, enfadarse en España, molestarse, disgustarse, quillarse o ponerse guapo en la República Dominicana, calentarse, ponerse bravo en Colombia, Venezuela y Argentina, sulfurarse en Honduras, Nicaragua y El Salvador, arrecharse en Venezuela, considerado un término malsonante, encabronarse o enfurecerse en México. Entonces, ¿este sentimiento lo tiene Dios? No, es una locura pensar o asociar esto a Dios. Ahora, pero como los hombres que crearon ídolos le asocian estos sentimientos a su ídolo, y nuestros teólogos están enseñando ese ídolo, entonces le asigna este sentimiento a Dios. Eso es lo que vemos en nuestra lección. Y nosotros tenemos que diferenciar claramente a el Dios verdadero de los ídolos. Y eso es lo importante que estamos tratando de ver en nuestra lección. Por eso Dios nos dice en Isaías 46, 5 al 9, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A un árbol caído? ¿A un hombre que tiene la mente de Satanás? ¿A eso semejamos a Dios? Y sí. Pues cuando alguien hace un ídolo, ¿qué hace con ese ídolo? Proyecta su mente, sus características, y se postra ante él y lo adora. ¿Y qué nos dice Jehová? Yo soy Dios, una persona singular está hablando, y no hay otro Dios, no hay otra persona que sea Dios, y nada es semejante a mí. Entonces, ¿cómo comparar a Dios con los sentimientos de una persona? No podemos. Pero en nuestra lección sí lo hace. Por ejemplo, la lección del domingo, 26 de enero, de ayer, se nos dice, seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esta emoción a comprender la ira de Dios contra el mal? Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Mira tu emoción cuando te airas y ahí vas a comprender a Dios. Y es una cosa terrible, porque esa emoción no es una emoción de Dios, es la emoción de Satanás, porque tenemos la mente de Satanás. Y entonces están igualando a Satanás y a Dios. Por eso nosotros decíamos, ¿podemos comprender a Dios a través de nuestras emociones, las emociones de un árbol malo, las emociones heredadas de Satanás? No. No, porque el que conoce esas emociones, conoce lo que está en la mente de Satanás. Y Jehová es distinto. Porque como dice en el cántico Moisés, el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Dios es perfecto, como dijo Jesús, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y Jehová es nuestro Padre, el que nos creó, el único Dios verdadero, y el que nos redimió. Ahora, pero Dios, en la Biblia encontramos la palabra ira. Pero ¿cuál es la ira de Dios? Es la ira de un árbol bueno. Y esa ira no es un sentimiento humano. Porque Dios no se aira, no se enoja con los pecadores. Pero el Dios, la Trinidad sí. El Dios Padre de la Trinidad sí, como dice nuestra lección. Pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Cómo es Dios? Es perfecto. En el sermón del monte dijo lo siguiente: yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué dice? Aírense en contra, enójense. No, ámenlos a los enemigos.
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él comprende la condición del hombre, que no hay uno bueno, porque todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. ¿Y qué hace? Nos ama, quiere salvarnos. En cambio, el Dios Padre de la Trinidad quiere castigarnos, porque son ídolos, es otra cosa, es la proyección de lo que está en la mente de Satanás. Es lo que siente una persona que llega a conocer las profundidades de Satanás. Por eso Jesús nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque el amor de Dios es perfecto. Y ahí no hay ira, no hay enojo, no hay irritación, no hay ansias de venganza, como sí en los hombres. Por eso Pablo les dice a sus hermanos en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando en tu corazón hay un impulso a hacer el mal, porque te airaste, no lo hagas. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, hasta que Dios los transforme y esa ira no exista más. Sino vence con el bien el mal, porque Dios siempre hace el bien. Y como dice Pablo, el amor de Dios está siendo derramado en el corazón de nuestros hermanos. Por eso les dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el vínculo perfecto que una persona que ama establece con todos los hombres, buenos y malos como Dios, con los que hace el mal y con los que hace el bien. ¿Por qué? Porque quiere salvarlos, porque los ama. Y como leemos en 1 Juan 4, 7 y 8, amémonos, hermanos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor que tenían ellos era el amor de Dios que Dios estaba dándoles. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando vemos tristemente en nuestras lecciones lo que vemos es porque los que la escriben no conocen a Dios. Y preguntamos, ¿puede airarse Dios y hacer el mal a otra persona como una persona cuando se aira? Y la respuesta es no. Todos sus actos son actos de amor, buscando el bien de la otra persona, incluso cuando llega el tiempo de la ira. Incluso, al final del tiempo, en la extraña obra que hará para poner fin al pecado. Y cuando el joven rico vino a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Cuántos árboles buenos hay? Uno solo. Y no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Dios puede dar malos frutos? No, no. El que proyecta en Dios malos frutos, malos sentimientos, es porque no conoce a Dios. Porque el hombre bueno, el único árbol bueno que es Dios, del buen tesoro de su corazón, de la ley que tiene escrita en la mente del corazón, saca buenas cosas solamente. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Ahora, ¿qué hace nuestra lección? Esas malas cosas se las asigna a Dios. Es triste, pero es así. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene el amor de Dios en su corazón, como Dios prometió que nosotros vamos a llegar a tenerlo? Nunca se irrita, ni se aira, no se enoja con los pecadores, ni guarda rencor en contra de ellos, esperando castigarlos, como hace teóricamente el Dios Padre de la Trinidad, el ídolo creado por los sabios de Roma, para que se haga justicia, porque esa no es la justicia de Dios, es la justicia de Baal. Por eso, a los ídolos paganos les llevaban ofrendas para apaciguar su ira, pero a Jehová no. Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 13 cuando habla del amor? El amor es sufrido, es benigno, porque el que ama busca el bien del otro, entonces aguanta muchas cosas, las sufre, por el bien del otro, es benigno, solo le hace el bien al otro. El que hace el mal no es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Se irrita Dios, se aira, se enoja, se irrita, no. Y los hijos de Dios tampoco. No se irrita con otra persona, no guarda rencor. Ese es el verdadero amor. Este es el amor de Dios que estaba siendo derramado en el corazón de ellos.
No se goza de la justicia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Por eso, ¿deja de amar Dios a los pecadores cuando alguien peca? ¿Lo deja de amar? No, nunca. El amor nunca deja de ser. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios? Como ya lo estudiamos en la lección, es simplemente respetar la decisión de sus hijos de alejarse de Él e ir en pos de los ídolos después de escuchar el mensaje de Elías, después de escuchar la amonestación que Dios les envía para que se vuelvan sus malos caminos, para que vivan. Ahora, pero cuando una persona, después de escuchar ese mensaje, elige conscientemente adorar a Satanás y a los demonios, entonces Dios respeta esa decisión. Y por eso hay personas que son hechas parte de la sinagoga de Satanás. Porque hasta que no conocen correctamente de qué se trata y no toman una decisión consciente, Dios los protege. Por eso, respetando su decisión consciente, su libertad de elección, Jehová se aleja de ellos y los deja en manos de los dioses a los que ellos eligieron adorar. Esa es la ira de Dios. Y Dios la definió claramente. Se lo dijo a Moisés, ¿y qué les dijo? Mira, ¿cuál es mira? Dejarlos, abandonarlos. Respetar su decisión de irse con otro Dios, porque Dios asocia el vínculo, el pacto de él con su pueblo como el vínculo de matrimonio. Entonces dice, cuando una esposa decide irse con otro, ¿de qué hace el esposo? A veces se aire y los mata. Ahora, ¿pero qué hace Dios? La deja, que se vaya. Y la deja, porque eligió conscientemente irse. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y por supuesto, Satanás lo que quiere es que Dios los deje, ¿para qué? Para destruir ese pueblo. Y después ese pueblo, cuando pase eso, se va a acordar y va a decir, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, porque me dejó. Pero ahora llegó el tiempo de la ira y Dios lo dejaría, porque muchas veces los llamaría. Y en el cántico Moisés anunció lo que pasaría. Cuando alguien adora a otro Dios, ¿a quién adora? Cuando adora abominaciones como la abominación desoladora. ¿A quién adora? Y lo dijo claramente, a los demonios. Y su pueblo buscó una relación con Satanás y con los demonios y lo dejó él. Y cuando después de amonestarlos lo hicieron conscientemente, y bueno, Dios respetó esa decisión. Y se quedaron con los demonios. Y ese es el tema. Entonces, cuando esa decisión es consciente, Dios deja. Pero no es la voluntad de Dios esa. Es la voluntad del hombre de irse y alejarse de Dios, y Dios respeta esa decisión. Y en el tiempo de la ira, Dios amonestó a su pueblo por el profeta Elías, después ese pueblo volvió a apartarse de Dios y Dios lo dejó. Y en nuestro caso, nos dice la profecía de Elena White, Testimonio por los Ministros, la profecía debe cumplirse. O sea, lo que Dios dijo iba a pasar en nuestro pueblo iba a pasar. ¿Iban a entrar los vestidos de oveja? Sí. ¿Iban a sembrar la semilla de la cizaña? Sí. ¿Iba a estar en nuestro medio la comida y la bebida de los borrachos? Sí. Y es por eso la condición del ángel de la Odisea. ¿Pero Dios nos dejaría en esa condición? No, nos mandaría el profeta Elías. ¿Para qué? Para que seamos despertados y podamos ver la diferencia entre la verdad y la mentira y elegir la verdad o elegir la mentira. Entonces, porque el mensaje de Elías es claro. ¿Qué le dijo al pueblo? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Quién decide? Nosotros. Por eso después, cuando venía el tiempo de la ira también sobre Jerusalén, por medio de Jeremías, Dios le dijo a su pueblo, ¿cuál es la profecía? Os dejaré, los voy a dejar. En el tiempo de la ira los voy a dejar, dijo Jehová. Y por medio de Ezequiel, que estaba en paralelo con Jeremías, ¿qué le dijo a su pueblo? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. ¿Lo seguía amando Dios a su pueblo que estaba adorando a los demonios? Sí. ¿Quería que viviera? Sí, y por eso la amonestaba, por amor. Y los llama, dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y eso es lo que Dios quiere. Y ahora nos está llamando. Ahora, mientras Él llama, es tiempo de gracia. Y como dijo Elena White, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que pasó en nuestra historia. Y ocurrió esto, llegó el tiempo de la ira,
para una parte del pueblo atlantista? Sí, en 1903, cuando Dios dejó a los dirigentes en apostasía de la sesión general de Battle Creek, como va a suceder en el futuro con los adventistas nominales, los adventistas de nombre, que rechazan la amonestación de Dios y sigan adorando a los demonios. Eso es importante. Entonces, tenemos que diferenciar a Jehová, al único Dios verdadero, de los ídolos. ¿Y cuál es la ira de un árbol malo? Es lo que movimos, lo que tiene, sale del corazón que tiene la ley de Satanás, la mente de Satanás. Y los ídolos, todos son hechos a imagen de árboles malos, a imagen del hombre, a imagen de Satanás. Incluso la imagen cristiana de Satanás y los demonios, el Dios la Trinidad. Y podemos ver claramente que, como Roma lo define, porque Roma creó al ídolo, el Dios Padre de la Trinidad se aira con los hombres que pecan. Entonces, cuando un hombre peca, ese Dios se aira y tiene ira y quiere castigarlo. No es como Jehová que quiere salvarlo. Y el Dios Padre de la Trinidad se ira con un árbol malo, les guarda rencor a los pecadores y busca castigarlos, busca hacerles el mal. Y es vencido lo malo. ¿Por qué? Al hacer el mal, eso nos muestra que es un árbol malo. Y esa es su justicia, castigarlos por el pecado haciéndoles el mal. Entonces, y esto es lo que viene el paganismo. Como Dios anunció en los hechos del Apocalipsis, se introduciría una balanza en la iglesia, en el tiempo de la corrupción del caballo negro, y se pesaría a los hombres como hacen los paganos, y de acuerdo a ese peso, a lo que pesan, porque son las obras buenas y las obras malas de los hombres, se los manda al infierno, al purgatorio o al cielo. ¿Y quién hace todo esto? Y el Dios que creó el infierno para hacerlo, el Dios del infierno. ¿Y quién es ese Dios del infierno? El Dios de Roma, el Dios Padre de la Trinidad, porque esa es su justicia. Entonces, ¿qué dice Roma? En su uso teológico, infierno es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Por qué? ¿Qué hace este Dios? Castiga. Si no castigó en vida, castiga después de la muerte, que a las almas inmortales, supuestamente, y las quema y purifica con fuego, con el dolor. Entonces Roma identifica 4 tipos de infiernos. Entre los infiernos hay 4 tipos. El infierno, en sentido estricto del término, es un lugar de castigo de vuelta para los condenados. O sea, Dios está enojado, airado y castiga. Y hasta que el castigo no es suficiente, no deja de airarse. El limbo de los infantes, donde el Dios Padre de la Trinidad estaba castigando a los bebés que murieron con solo el pecado original antes de ser bautizados por Roma. Entonces acá hay personas inocentes que eran castigados ¿por quién? Por el pecado de los padres, por el pecado de Adán. Y vamos a ver que eso no tiene nada que ver con Dios. Y está el limbo de los padres, limbus patrum, donde el Dios Padre de la Trinidad, el Dios de Roma, estaba castigando a los justos, ¿no? En donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo todos esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. O sea, Dios estaba castigando. Este es el Dios Padre de la Trinidad. Y es un monstruo. Castiga a los justos, castiga a los bebés, castiga a los condenados que condena, los quema eternamente en el infierno. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, porque Dios perdona, pero después se cobra la deuda. Y esa es la justicia de Roma. Va alguien, se confiesa y no solamente hay un perdón, ahora tiene que pagar, tiene una pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Entonces una persona muere, tiene derecho al cielo, pero tiene una deuda que no pagó, y el purgatorio es quemado, y con el sufrimiento ese Dios justamente exige que esa persona sufra, le hace mal. Y no tiene nada que ver con Jehová, porque Jehová perdona en forma gratuita, por gracia. Pero este monstruo es el Dios Padre que creó Roma, inspirada por Satanás, con un propósito. Porque este Dios Padre no tiene misericordia, nada. Y es la imagen misma de Satanás. Y Roma misma lo presenta,
Fíjense que uno va a la Enciclopedia Católica, ve lo que es el infierno, ahí presenta a Lucifer, comiéndose a los que van al infierno, ahí tocándoles música, haciendo bailar con los demonios, torturándolos, y se presenta a Lucifer como el dios del infierno. ¿Y qué tiene? Tiene una corona en la tiara, porque se pone la misma corona del Papa en el infierno. Porque el Papa recibió autoridad ¿dónde? En el infierno, en el reino de Lucifer. Y esa misma corona se la pone el Dios del cielo, que es el que creó el infierno, y quema a los hombres en el infierno, porque es Baal, ahí mismo lo ponen, fíjense en la segunda imagen, es el sol y el infierno, ¿no? Por eso los adventistas que adoran al Dios de Roma están adorando al sol. Y aquí están las imágenes del Dios Padre de la Trinidad con la tiara, porque tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno, porque es el Dios del infierno. Y el Papa recibe autoridad ¿de quién? Del Dios del infierno. ¿Y quién es? Satanás mismo. Porque son los dos rostros de Satanás, como Dios del infierno y como Dios del cielo y de la tierra, porque Roma adora a Satanás. Ahora, estas son las abominaciones que se introducen en la iglesia adventista. Pero ¿qué dice Jehová? Es muy claro. Él no castiga a los hijos por el pecado de los padres. Como dice claramente en Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre. Vamos un poco a la Biblia entonces. Acá puse algunos versículos. Ezequiel 18:19 al 21. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque los hombres incluso quieren castigar, es algo que heredan de Satanás, que están irados con un hombre y quieren matar a su hijo incluso. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Y dice Jehová, porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿A los hijos de Adán llevan el pecado de Adán? No, es una mentira, es una falsa doctrina de Roma. Y de ese modo crearon el anticristo que tiene otra carne, porque supuestamente nuestra carne, como decía nuestra lección, en nuestro gen está el pecado. Mentira. Doctrina de Roma, vino Babilonia. Y además Dios dice en el versículo 21, más el impío, porque Dios amonesta al impío. Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Por eso Dios nos manda a llamar a los impíos, porque Él los ama y los quiere salvar. Y Él carga los pecados del impío cuando el impío se arrepiente. Y la ley de Dios es clara, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y en Segunda Reyes, Segunda Crónicas tenemos registro de lo que pasa, ¿no? Entonces ahí cuando murieron algunos impíos, dice Segunda Reyes 14:6, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Segunda de Crónicas 25:4, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Ahora, ¿pero qué hace el Dios de Roma? No es Jehová, porque Dios no hace las barbaridades que hace el Dios de Roma. No castiga en el infierno a los bebés inocentes por el pecado de los padres, por el pecado de Adán. Ese es el ídolo de Roma. Entonces nosotros tenemos que conocer claramente al Dios verdadero, ¿cómo? Por su palabra, no hay otra forma. Y ver la diferencia con el ídolo de Roma. ¿Por qué? Pues si no nos van a engañar. Pero el Dios Padre de la Trinidad es el que castiga y purifica el purgatorio con fuego. Pero eso que usa, los elementos que usa el Padre de la Trinidad, Dios Padre de la Trinidad, son los elementos que creó el Padre del pecado, Satanás. Y Dios va a destruir con el pecado, con Satanás, con la serpiente. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque son frutos del pecado.
Pero el Dios Padre de la Trinidad, ¿qué es? Un pecador, es un asesino, porque quiere asesinar, quiere sangre, y usa el mal, es vencido de lo malo. Y este es el ídolo sin misericordia ni amor, que ha sido introducido en nuestra iglesia, como podemos ver en el libro de Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, que no lo creó la Casa Editora Sudamericana, lo creó la Asociación General, que está en apostasía, está adorando al Dios de Roma, y se está uniendo a las iglesias caídas. ¿Y qué dice este libro? Que supuestamente es el que explica las creencias fundamentales de la iglesia adventista. En la iglesia fundamental número 2. Dice, el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda. ¿Por qué? Porque está impedido. Mientras está airado no puede ofrecer misericordia. Y la única forma que deje de estar airado es con el castigo. Y dice, necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios. Y es una tomada de pelo. Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. Y terminan diciendo, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha. ¿Cómo? Por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿qué quería este Dios? Sangre, la muerte de los pecadores. Y mató a Jesús. Entonces, ¿cómo fue satisfecha la justicia de este Dios? Matando a Jesús en lugar de matarnos a nosotros. Y es terrible. ¿Qué tiene que ver esta abominación con Jehová? Nada. Esto no tiene nada que ver con Dios verdadero. Entonces, ¿qué puede sentir una persona ante este Dios? Miedo, y quiere ocultarse de él, quiere esconderse de otro, quiere esconderse detrás de Jesús, como sean nuestros teólogos. Pero eso es el Dios de Babilonia. Pero ¿qué dice Juan en 1 Juan 4, 16 al 18? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, ¿el ídolo de Roma ama? No. Pero el Dios verdadero sí. ¿Quién se hizo hombre? El Dios verdadero. ¿Quién perdona pecados y los carga y se hace responsable de pagar por ellos en lugar nuestro? Nuestro Dios y Padre. El que tiene amor por nosotros. No el ídolo de Roma. Dios es amor, dice Juan, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién puede decir eso? El que tiene el nombre de Dios escrito en la frente, la persona en la cual el amor de Dios fue derramado. ¿Y qué dice Juan? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, ¿quién tiene miedo de un Dios? Tiene miedo porque ese Dios lo va a castigar. Y por supuesto, al Dios Padre de la Trinidad, los católicos le tienen miedo, los adventistas le tienen miedo, los que creen en él, porque es un monstruo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, el que tiene miedo a un castigo es porque no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios no le tiene miedo. Ese es el tema. Y lo que dicen nuestros autores es que Satanás es el alter ego, el otro yo, del Dios Hijo de la Trinidad. Esto es verdad, porque la Trinidad tiene varias imágenes y el Dios Hijo de la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que va a aparecer disfrazado del Dios Hijo de la Trinidad, va a aparecer Satanás simulando la segunda venida. Y es el otro yo de Satanás porque es el disfraz de Satanás. ¿Y qué dicen ellos? Porque cuando hablan de Satanás tienen que adorarlo. Sencillamente dicen el pecado no puede existir sin la naturaleza de amor de Dios, pues es un desarrollo perversamente parasitario. Vive a expensas de otro. Solo el poder inteligente del amor divino que reside en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, tiene el poder de revelar y juzgar su parásito alter ego, del cual no se puede deshacer, porque es un parásito. Es parte de su esencia, su sustancia. Es el otro yo de Jesús. Y esto es una locura. ¿Por qué? Porque el otro yo de Jesús nunca va a dejar de existir. Es su parásito alter ego eterno. Pero acá están adorando a Satanás y están diciendo la verdad. Al Jesús al que ellos adoran es Satanás. Es el otro yo de Satanás. Porque adoran a Satanás.
Y fíjense, con esta abominación buscan alejarnos de Jehová, porque eso hacen los jesuitas. ¿Quieren llevarnos a quién? Al Jesús de ellos. Y en nuestra iglesia se escuchan Jesús, 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 Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Llevarnos a ese Jesús que busca traernos hacia Él, y no es como el verdadero que nos lleva a quién, al Padre, para que el Padre haga en nosotros la misma obra que hizo en Él. Y además pusieron en nuestras Biblias palabras terribles en la boca de este Jesús, porque este Jesús busca alejarnos de Dios. Pero estas son las palabras inspiradas por Satanás, los sabios de Roma, como leemos Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, porque es inmortal. Jesús está enseñando la inmortalidad del alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? El Dios Padre de la Trinidad. Téngale miedo, dice Jesús. Ahora, supuestamente él es hijo del Dios Padre de la Trinidad. Pero bueno, es una incoherencia total. Pero es así. Este es el vino de Babilonia. Y si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hay un infierno. ¿Existe el infierno? Y todos los católicos protestantes creen que sí. ¿Por qué? Y Jesús lo dijo. Y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Te vas a quemar eternamente. Como el rico, como Lázaro y el rico, que se estaba quemando en el infierno. Me pusieron esa abominación en boca de Jesús. Y en Lucas 12:5 es más claro el tema. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Ténganle miedo a quién. Ténganle miedo a aquel que después de haber quitado la vida, que los va a matar, tiene poder de echar en el infierno. ¿Qué cosa? El alma inmortal, la va a quemar eternamente. Si os digo, a este temed, ténganle miedo. Ahora, ¿qué dice Juan? El que conoce a Dios no tiene temor. ¿Jesús va a enseñar esta barbaridad? No, son palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás. Y por eso nuestras Biblias son los cadáveres de los dos testigos. Y Jesús jamás diría estas palabras. ¿Por qué? Porque como decía la profecía, sería el primer hombre, el primer hijo de Dios, que tendría escrita la ley de Dios en la mente y el corazón después de Adán y Eva. Como leemos en Salmos 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y qué dice él? Que como él nos amó, tenemos que llegar a amar a nuestros hermanos. Y en Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué se vio en Jesús? El amor de Dios. No es que el Dios Padre está airado buscando castigar, no. Jehová se hizo hombre y quería salvarnos por amor. Y en Jesús se vio el amor de Dios. Y Jesús oró, ¿para qué? Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué quería Jesús? Que el amor de Dios que estaba en él esté en nosotros, para que conociéramos a Dios. ¿Y qué quiere Satanás? No, quiere alejarnos de todo esto. Quiere alejarnos de Jehová, de nuestro Dios y Padre. Y por eso él vino a Babilonia. Y nosotros tenemos que ver la diferencia y conocerla. Y darnos cuenta cuando nos meten, como si en Argentina, verdura, en vez de verdadera doctrina. Y en nuestra lección, claramente, habla del Dios Padre de la Trinidad. Y trata de justificar la ira de este árbol malo, la ira de Satanás, porque es el reflejo de la imagen de Satanás. Y nos dicen, la compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos le molesta la idea de su ira, la ira del Dios Padre de la Trinidad. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. No es que alguien piense, es lo que dice la Biblia. El amor no se irrita, y Dios es amor. ¿Y la ira qué hace? Como leímos, lo que es la ira humana es una emoción mala. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Ahora, un sentimiento de un árbol malo, ¿surge de un árbol bueno? No, es una mentira. Es una barbaridad. Y dicen, se enoja ante el mal precisamente porque él es amor. No, el que se aira es porque es un árbol malo, porque airarse
es malo, es tan malo como otro que se airó e hizo un mal a otra persona. Y dicen, la ira de Dios se siembra su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. No, jamás. Es una barbaridad. La ira divina es una justa indignación, motivada por la bondad y el amor perfectos. No, el amor perfecto nunca se aira. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. No, es una barbaridad, porque está hablando de sentimientos humanos. Y como dice Pablo, el amor no se irrita, no se enoja, no se ira, no hace estas cosas que hace el Dios Padre de la Trinidad. ¿Y qué dicen del Dios Padre de la Trinidad? El pecado y el mal, por tanto, despiertan su ira, una pasión. O sea, se aira este Dios. Y tiene la pasión de los árboles malos, de los hombres. Y Jehová no es así. ¿Por qué? Porque Jehová no se aira con los pecadores, porque justamente busca salvar pecadores. Y en la ley y la gracia estableció el camino para que un pecador vaya a él, primero se restablezca su vínculo con su hermano, se reconcilie con el hermano y después él limpiarlo. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Y Dios lo castigó antes de perdonarlo? No, porque Jehová no tiene nada que ver con Dios de Roma. ¿Qué necesita el hombre para ser perdonado? Tener fe en Dios. Como dice Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Y seguir el camino de la gracia. Por fe seguir el camino de la gracia. Como dice Pablo en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley, de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la gracia, serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. ¿Y los castiga Dios antes de perdonar? No, es gratis. Por eso es gracia. ¿Y quién paga esto? Y Dios paga. Por eso Él les dijo que cuando Él los perdonaba, ¿qué pasaba con los pecados de ellos? Los quitaba de ellos y Él los cargaba. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y por eso Dios tendría que ser juzgado en el día de la expiación en nuestro lugar, porque Él es nuestro garante. ¿Qué pasa si nosotros aceptamos la salvación? Y el que va a ser juzgado en nuestro lugar es Dios, porque Él nos limpió. Y por eso, en el día de la expiación se tomaban 2 machos cabríos, uno simbolizaba a Jehová y el otro a Satanás, y el que moría era Jehová por nuestros pecados. Y así pagaba todos los pecados cargados en su santuario por habernos perdonados. Y ese es el verdadero amor de Dios, porque Jesús es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre para pagar las deudas sumidas por nosotros. Y en cambio nuestros teólogos hablan de Satanás, el Dios Padre de la Trinidad. ¿Y qué dicen? Dios se enoja ante el mal porque Él es amor, una barbaridad. El amor no se enoja, no se irrita. Los que se enojan son los pecadores y los ídolos, hechos a imagen y semejanza de Satanás. Y hablan de Jonás, y dicen que odiaba tanto a los asirios por lo que había hecho Israel, que no quería que Dios les mostrara misericordia. Y justamente esto nos muestra, tristemente, la ignorancia del autor y los autores de nuestra lección, porque ponen cualquier cosa en nuestra lección. Y por eso explicamos cuánto vivió Jonás, porque Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, quien logró restablecer el límite de Israel desde el punto de entrada de Hamat hasta el mismo mar de Arabá. O sea, ayudado por Dios, logró establecer los límites de Israel. Y Jonás fue profeta en el reino de 10 tribus durante el reinado de Jeroboam II, quien reinó 41 años, del 820 al 779 a.C. ¿Y qué había hecho Asiria con Israel? Nada. Nada. Porque recién llegó el tiempo de la ira, 723 a.C. Cuando el rey de Israel invadió el país sitió a Samaria, que fue el 723 a.C., y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Siria tomó Samaria, 722 a.C., y llevó a Israel cautivo a Siria, y empezó a llevarlo cautivo a otras tierras, y terminó a hacerlo 721, y los puso en Alad, en Labor, junto a Gozán, en las ciudades de los Medos, y trajo a los que después serían los samaritanos, y lo puso en lugar de los hijos de Israel. Y la historia es muy clara.
Entonces, ¿por qué Jonás no quería llevar el mensaje de Dios? No lo dice la Biblia, pero no es porque los asirios querían vengarse de los asirios. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho Israel, porque los asirios no habían hecho nada todavía. No era una bestia, no había llegado el tiempo de la ira. Y el tiempo de la ira, que nuestros teólogos buscan, guiados por los vestidos de ovejas, buscan reer de nuestra iglesia, los 1520 años del tiempo de la ira se cumplió exactamente desde el 723 hasta 1798, cuando llegó el tiempo del fin. Y la mitad del tiempo de la ira es el reino del cuerpo pequeño, porque son 2520 años, y 1260 reino del cuerno pequeño, el 538 hasta 1798. Y en 1798 perdió el poder político y llegó el tiempo del fin, como Dios había anunciado. En Daniel 8, al anunciar justamente que los lugares asolados serían reificados, Gabriel le dice a Daniel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Lo que anuncia Daniel 8:14 va a ocurrir al tiempo del fin. Los lugares asolados van a ser reedificados en el tiempo del fin. Y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Entonces, ¿la ira estaba corriendo, el tiempo de la ira? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al tiempo del fin. ¿Y hasta cuándo prosperaría el rey del norte, el último rey del norte, el cuerno pequeño? Como dice Daniel 11:33, 36, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, el periodo de la ira estaba corriendo y eran 2520 años, exactamente se cumplieron. Y eso es lo que buscan ocultar los lobos. Entonces, y después hablan de indignación justa, pecado justo, la respuesta propia del amor, el que se aira y mata, el Dios Padre de la Trinidad, que tiene los sentimientos de un árbol malo, y dicen, eso es justo. ¿Por qué? Pues están defendiendo la doctrina de Roma. Y están defendiendo como actuó Roma, que asesinó. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, no todas son inapropiadas. La Biblia también enseña que existe la justa indignación. Y ahora, de vuelta, lo que hace un árbol malo. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. Y dicen, ¿no debería airarse? Por supuesto que sí, dicen. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Ahora, ¿un árbol malo se aira? ¿Esa es la respuesta del amor? No, no tiene nada que ver. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios Padre de la Trinidad es una imagen de hombre, creado a imagen y semejanza de hombres, como todos los ídolos, que tiene sentimientos malos. Y como ya vimos, esa no es la respuesta de Dios. Dios no se aira, porque Dios ama. Y nos decía a nosotros, Jesús, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos de perfectos. Y Juan nos dice justamente el que se aira y aborrece a su hermano está en tinieblas. Dios está en tinieblas. Pero el que hace eso, como el ángel de Odisea está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cerrado los ojos. Y nos dice también, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Porque ¿de dónde vienen los homicidios? Primero la persona se aira y después mata. Porque en la ira el hombre hace cualquier cosa. Y un homicida es el que se aira y mata. Y aunque no logre matar a su hermano, ya es un homicida porque tiene sentimientos de homicida. Y ese sentimiento es el que proyectan en Dios. Y justifican por qué la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Pero el que hace eso, dice Juan, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es Dios el que se aira. Y dice después, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano porque se aira contra él, es mentiroso. Porque el que se aira no nació de Dios, no tiene el amor de Dios en el corazón. Por eso Pablo decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Ahora, ¿qué pasa con Dios Padre de la Trinidad? Es vencido de lo malo. No es un Dios verdadero. Y después nos dicen que la justicia hace mal porque es necesario ser mal. Y acá esto lo dice en la lección del miércoles 29, según Lamentaciones 3, 32 y 33, Dios no se complace en afligir literalmente, Dios no aflige de corazón, pero aflige, dice. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia.
dañar a los malhechores. El amor exige hacer daño. Entonces, cuando uno lee estas cosas tan irracionales, es porque se da cuenta que nuestros teólogos están mareados con el vino de Babilonia y no conocen al Dios verdadero, aunque tienen la Biblia a su alcance. Repiten, repiten y repiten falsas doctrinas, el vino de Babilonia, pues están comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Y nosotros tenemos que conocer al Dios verdadero. Tenemos que ver la diferencia entre la verdad y la mentira. Y en esta lección es muy clara, es clarísima la diferencia de el Dios al que adoran nuestros teólogos, el Dios Padre de la Trinidad, y Jehová, el único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador y Redentor. Ese es el tema. Así que bueno, después de este repaso que hicimos, rápido, si tiene alguna pregunta sobre este tema, justamente o de cualquier tema esta lección de todo el trimestre, vamos a tratar de responderla.